Vamos a ir hasta el Palacio de la Moneda para actualizar lo que está ocurriendo en estos momentos, porque el director de la PDI, Sergio Muñoz, se encuentra reunido hasta ahora en la oficina del presidente Gabriel Boric. Podría haber novedades en los próximos minutos. Daniel Tirz ya nos va a contar lo que se vive hasta ahora. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda visita de Sergio Muñoz, el director de la Policía de Investigaciones, al Palacio de la Moneda dentro de esta jornada, un día en el que se ha hecho noticia durante todo el día por este allanamiento a su oficina, también a su casa, y por esta noticia de que va a ser formalizado el próximo 19 de marzo, el próximo martes. Hablamos de una noticia que sin duda ha remecido al Palacio de la Moneda. Estuvo a eso de las 2 de la tarde aquí junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, y a esta hora, cerca de las 8:30 de la noche, llegó hasta el Palacio de la Moneda y en este minuto está reunido junto al presidente de la República, Gabriel Boric. Podría haber noticias de su renuncia tras esta reunión que cambió durante el día, porque recordemos que en horas de la tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hablaba de la formalización como una instancia muy relevante para poder tomar algún tipo de decisión respecto a si es que, por ejemplo, pudiera o no seguir en su cargo, qué medidas se iban a tomar por parte del gobierno. Bueno, se presentó una querella del Consejo de Defensa del Estado en contra de Sergio Muñoz, argumentando que por diversos hechos constitutivos de delito contenidos en la investigación penal que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente, se ha determinado finalmente presentar una querella en su contra. En este minuto está entonces el presidente de la República reunido con Sergio Muñoz y se espera que dentro de los próximos minutos, luego de ese encuentro, pudiera haber noticias respecto de la situación del director de la Policía de Investigaciones. Sí, Dani, ¿cuánto tiempo más o menos llevan ahí reunidos? Porque claro, esto todavía es información preliminar. Hay algunos medios que ya hablan que habría presentado su renuncia. Estamos ahí a la espera de la confirmación oficial, si es que van a hablar desde el Palacio de la Moneda, y más todo lo que ha transcurrido durante estas últimas horas y que para muchos llevan a pensar que, lógicamente, aquí la situación que enfrenta Sergio Muñoz ya se vuelve insostenible, tomando en cuenta los distintos pedidos de renuncia que hemos escuchado de manera transversal desde todos los sectores del arco político, y más esta querella en la que se va a hacer partícipe el Consejo de Defensa del Estado. Sí, según tenemos entendido, llegó cerca de las 8:30 de la noche aquí al Palacio de la Moneda, así que estaría alrededor de hace ya 15-20 minutos reunido con el presidente de la República. Y lo que decíamos es relevante, el hecho de que al parecer hay un cambio de opinión por parte de la Moneda frente a esta querella que realiza el Consejo de Defensa del Estado y que habría cambiado el escenario, porque según lo que planteaba el subsecretario del Interior en horas de la tarde, daba a entender que de alguna forma se iba a esperar hasta el 19 de marzo próximo para poder tomar algún tipo de determinación. Y de hecho esta misma noticia se ha ido confirmando y una y otra vez desmintiendo durante la jornada de que se haya o no presentado su renuncia. El mismo subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decía durante horas de la tarde que cualquier comunicación formal se tiene que hacer a través de los canales formales, y eso implica a través del propio subsecretario del Interior o de la ministra del Interior, o que haya algún tipo de comunicado formal de presidencia del Palacio de la Moneda. Eso aún no ha ocurrido y por eso todavía se habla de que podría renunciar dentro de los próximos minutos, pero todavía no es una información que hayan confirmado, al menos desde el Palacio de la Moneda. Exacto, y si es que eso finalmente se llegara a concretar, hay que ver si es que fue el gobierno el que le pidió la renuncia o si es que fue Sergio Muñoz quien terminó presentando la renuncia, porque claro, acá había hablado, como tú decías, el subsecretario Monsalve, había dicho que iban a esperar hasta el 19 de marzo, que iba a ser el punto de inflexión según la decisión que iban a tomar posteriormente, pero claro, aquí varios habían interpretado esa señal desde el gobierno como un ultimátum de 72 horas a la espera de ver si es que Sergio Muñoz pudiera presentar o no su renuncia, y al parecer eso sería lo que está ocurriendo, pero claro, todavía falta ver cuál va a ser ahí el pronunciamiento por parte de la Moneda, que queda, Dani, además en una situación complicada, tomando en cuenta la crisis de seguridad que se está viviendo, que se está ya atravesando ahí un momento delicado en esa materia, y con las dos cabezas de las policías que van a ser formalizadas en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que está previsto ahí que declaren la formalización del 7 de mayo, en un caso aquí que algunos han comparado y otros han hecho diferencias respecto a que las situaciones de las cuales se le está acusando son distintas. En el caso del general director de Carabineros, que tiene que ver con un rol más bien de omisión respecto a los hechos ocurridos ahí durante el estallido social,
pero en este caso, en el de Sergio Muñoz, que sería ahí una responsabilidad más directa. Claro, hay que hacer también esa diferencia porque en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que va a ser formalizado en mayo próximo, se anunció esto en enero pasado y generó también un remesón importante aquí en el Palacio de la Moneda. El testimonio por parte de los distintos ministros en esa oportunidad, lo que plantearon los distintos ministros fue que no había una incompatibilidad con el hecho de que esté hecho este anuncio y que permaneciera en el cargo y que se iba a esperar a la formalización para poder tener más detalles respecto de aquello por lo cual se le estaba investigando. Pero hasta donde se sabe en este minuto, la verdad es que ese sería un caso donde habría una investigación respecto a la responsabilidad que tiene del mando. Pero en este caso estamos hablando de una situación diferente. El Consejo de Defensa del Estado decide querellarse y derechamente dicen que la decisión se funda en antecedentes de la carpeta investigativa que dan cuenta inequívoca de infracciones a la ley, y de ahí entonces que se vuelve tan compleja la situación de él y por lo cual se está desarrollando esta reunión que lo más probable es que termine finalmente entonces en su renuncia. Sí, Dani, entiendo que hay movimiento hasta ahora en el Palacio de la Moneda. ¿Ha habido alguna confirmación dentro de estos minutos? Sí, nos están informando en este momento que efectivamente habría presentado su renuncia. Hay que ver dentro de las próximas horas si va a haber también algún tipo de comunicación por parte del Palacio de la Moneda, algún tipo de vocería, o si se va a comunicar por medio de algún tipo de comunicado de prensa, pero al menos lo que era más evidente, ¿verdad?, es que si había una segunda cita del director de la Policía de Investigaciones aquí al Palacio de la Moneda junto al presidente de la República, luego de ya haberse reunido con la ministra del Interior y de las declaraciones que habían dado durante la tarde, era lo más probable, y finalmente entonces se termina concretando esa salida de Sergio Muñoz al cargo de director de la Policía de Investigaciones. No se espera entonces hasta el día martes, hasta la formalización, y claro, el punto de inflexión se ha mencionado durante la tarde, sería esta querella del Consejo de Defensa del Estado donde habla de infracciones inequívocas a la ley, y ahí hay entonces más certezas a las dudas que había durante la jornada respecto a por qué se estaba pensando en esperar hasta el próximo martes para poder ver el motivo de esta investigación y poder tener todos los antecedentes para aceptar su renuncia. Vamos a ver si es que también dentro de los próximos minutos, les decía, hay algún tipo de comunicación por parte del Palacio de la Moneda. Recordemos que el director de la PDI hasta esta tarde había ingresado las dos oportunidades en vehículo cerrado, por lo tanto fue imposible tener algún tipo de declaración por parte de él, y por lo tanto lo que vamos a ver es si dentro de los próximos minutos hay algún tipo de comunicación formal por parte del Palacio de la Moneda, que es precisamente lo que dijo el subsecretario del Interior que iba a ocurrir apenas hubiera noticias respecto a esta situación. Sí, se oficializa entonces la renuncia de Sergio Muñoz, ahora exdirector de la Policía de Investigaciones, a la espera de si es que hay alguna comunicación, algún punto de prensa, declaraciones de su parte después de esta reunión que sostuvo con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda. Vamos a estar profundizando más sobre lo que ocurrió durante este día. Recordemos que todo se conoció durante esta mañana, cuando su casa y su oficina fue allanada por el personal de Carabineros. Inicialmente aquí la información que había trascendido era que tenía que ver con el denominado caso Audios, en el cual está involucrado aquí el abogado Luis Hermosilla, conversaciones también con el empresario Daniel Sauer, con la abogada Leonarda Villalobos sobre presunto pago de coimas. Sin embargo, después, a medida que fuimos conociendo mayores antecedentes, comenzamos a comprender aquí que aparentemente lo que se encontró en esta investigación sería una derivada del denominado caso Audios, a partir de las pericias que han estado ahí realizando a el celular de Luis Hermosilla, y fue ahí donde encontraron conversaciones con Sergio Muñoz, donde aparentemente acá se habría entregado información sobre las investigaciones relacionadas con fraude al fisco que apuntan a su antecesor, a Héctor Espinosa, el exdirector de la PDI. Quien ha estado investigando este caso es la periodista Josefina Ecol, parte del equipo de reportajes de Chilevisión Noticias, que se encuentra aquí en el estudio, José, para analizar aquí las distintas aristas de este caso, José, donde, como comentaba recién, acá mucho se habló inicialmente del caso Audios, pero
escuchaba hoy día algunas personas que se referían a esto como una especie de spin-off del caso Audios y que se llega a esta otra derivada que tiene relación con las investigaciones contra Héctor Espinosa, el antecesor de Sergio Muñoz. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuáles fueron las pistas que se fueron siguiendo en esta investigación? Bueno, nosotros ya lo adelantábamos en la edición del mediodía, ¿no? Que aquí la investigación en concreto, digamos los datos concretos y los audios en concreto que se encuentran en este sentido, tienen que ver con la investigación que se lleva en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Y por eso es que la investigación o la formalización tiene relación con violación de secreto en el marco de una investigación por lavado de activos. Porque la causa que se lleva en contra del ex empresario Daniel Sauer, el caso Factop, y también contra el abogado Luis Hermosilla, no tiene hasta ahora una arista de lavado de activos. Salió bien también a aclararlo Leonarda Villalobos. Pero sí el caso de Héctor Espinosa. Y esa es un poco la primera pista y es la pista que nosotros habíamos estado siguiendo precisamente y que tiene relación con que una vez que se allanan las oficinas de Luis Hermosilla para obtener su celular en el que se pretendía, ¿no?, obtener información sobre quiénes eran los presuntos funcionarios públicos, concretamente del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis Financieros, que podrían estar siendo, digamos, comprados a través de estas coimas que aparecían en estos audios. Pero en lugar de eso, o además de eso, porque esa investigación también es secreta, lo que se encuentra en definitiva es una conversación entre el ahora exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, y Luis Hermosilla, en el que se daba cuenta de un traspaso de información en relación a la causa que se sigue en relación a el exdirector Héctor Espinosa para esta investigación que tiene que ver con malversación de fondos provenientes de recursos reservados, lavado de activos y también falsificación de instrumento público SOLE. Aquí claro, es muy importante decir que en definitiva lo que probablemente lleva al gobierno a tomar esta decisión es lo que decía Daniel Thiers, ¿no?, que hay aquí infracciones inequívocas a la ley 19.913, pero además agravado porque son cometidas por la más alta autoridad de la Policía de Investigaciones, lo que implica que de alguna manera todas las investigaciones que puedan haber pasado, ¿no?, por sus manos, José, podrían estar comprometidas también y bajo la lupa después de esto. Claro, que era también lo que habíamos alcanzado ahí a ver a partir de la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, claro, acá hay distintos personajes involucrados en esta trama. Luis Hermosilla, que hasta antes del caso Audios había sido el abogado defensor de Héctor Espinosa. Pero aquí también, bueno, todavía quedan muchas interrogantes por despejar, que seguramente vamos a ir a conocer a medida que avance esta investigación, cuando se concrete también la formalización. Pero acá, José, también queda la duda de cuánto más se pudo haber filtrado, qué otro tipo de información pudo haber entregado ahí Sergio Muñoz a partir de estas conversaciones, porque claro, aquí habían algunas fuentes citadas por algunos medios de prensa que hablaban de por lo menos otras 3 causas ahí mencionadas en estos diálogos. Exactamente. La primera causa es en concreto la investigación que se sigue por malversación de fondos provenientes de los gastos reservados, falsificación de instrumento público y lavado de activos en contra del exdirector Héctor Espinosa. La segunda sería el caso Audios. Efectivamente también habría entregado información sobre cómo avanzaban las indagatorias en relación al caso Audios, en el que Luis Hermosilla no es abogado defensor, en este caso es imputado, y también en ese caso también habría habido un traspaso de información. Las otras 2 causas aún las estamos reporteando, aún no ha trascendido información sobre eso, pero, y aquí este es el punto importante, ¿no? Es súper llamativo, o es también muy importante destacar el perfil del primer personaje. Estos son los 3 personajes que se cruzan en esta investigación, pero el perfil de quien estamos viendo a mis espaldas y ahora a tu derecha, Soledad, es Sergio Muñoz, ahora ex director general de la Policía de Investigaciones. Él asume el cargo en junio del 2021, después de que sale
Héctor Espinosa. Ambos cercanos entre ellos. Muy cercanos. De hecho, en el interior de la PDI y los cercanos le decían a Sergio Muñoz el delfín de Héctor Espinosa, y sería precisamente Héctor Espinosa y Luis Hermosilla quienes habrían intercedido directamente en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para que Sergio Muñoz asumiera el cargo, dada la cercanía que tenían y dado el cargo que tenía, ¿no? Había sido director de inteligencia hasta el 2017 y hasta el 2019 se desempeñaba como subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria. Era de alguna manera el sucesor natural y la persona más cercana y más de confianza de Héctor Espinosa. Y de ahí hay otra arista que podría derivar en este caso que es muy relevante y que es desde cuándo se está entregando esta información a Luis Hermosilla. Recordemos que Sergio Muñoz asume el cargo en 2021, el 6 de junio del 2021, cuando todavía no se conocía la investigación en contra de Héctor Espinosa. Esa se conoce en octubre del año 2021 y la malversación de fondos, la malversación de estos caudales públicos ocurre hasta el 2020, cuando Sergio Muñoz estaba a cargo de inteligencia. Lo que también sabemos es que la maquinaria que había implementado Muñoz para justificar estos gastos reservados implicaba decir que iban a funciones de inteligencia y vigilancia en casos de antinarcóticos, que era precisamente la área de Sergio Muñoz. Por lo tanto, aquí podría derivar otra investigación y que tiene que ver con una presunta red de protección que habría encabezado el exdirector de la Policía de Investigaciones en favor de Héctor Espinosa. Pero vamos a ver los detalles, el perfil de Sergio Muñoz, el caso, cómo se vincula con Héctor Espinosa en la siguiente nota. Recibamos con un fuerte aplauso a Punto 40. Es primavera del año 2013. En el festival Voz de Chimbarongo está a punto de presentarse el grupo Punto 40. Su vocalista es el actual director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez. Primero agradecer esta gentil invitación para hacer algo que siempre nos gustó hacer, aparte de ser policías. Nacido en San Fernando, fanático del rock latino de los años 80, Muñoz Yáñez sería el primer detective de calle en asumir la dirección general de la PDI. Había sido destinado a Colchagua y Antofagasta y hasta 2019 se había desempeñado como subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria. Suma y siguen los problemas para el exdirector general de la PDI, a la querella. Era muy cercano al líder de entonces, Héctor Espinosa. Le decían su delfín. De hecho, las recomendaciones de su jefe y del entonces asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el abogado Luis Hermosilla, habrían tenido mucho que ver en su nombramiento. El hecho que sus dos exdirectores estén involucrados en situaciones graves de investigaciones criminales, sin duda es algo muy complejo para la institución, son hechos que debilitan la moral interna de los funcionarios y por lo mismo implican que no pueden continuar al mando de la institución. Ese vínculo está en la mira. El director será formalizado el próximo martes por violar el secreto en una causa por lavado de activos y entregar información privilegiada precisamente a Hermosilla. Vamos al escándalo que está marcando esta jornada, la revelación de un audio que deja en evidencia posibles coimas. Hoy las oficinas del abogado Luis Hermosilla fueron allanadas. Es noviembre del 2023. El estallido del caso audios conmociona al país. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito y es la única manera de hacerlo. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. En una grabación de voz, el reconocido abogado Luis Hermosilla habla de un eventual pago de coimas a funcionarios públicos para que dos de sus clientes, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, no paguen millonarias multas por evadir impuestos. Es esa investigación la que abrió una verdadera caja de Pandora para el actual número 1 de la Policía de Investigaciones. Luis, ¿era esta una práctica habitual? ¿Estos son los únicos clientes con los que usted supuestamente habría trabajado de esta manera? Este martes despertamos con la noticia del allanamiento a la casa de Muñoz y al cuartel central de la Policía Civil. La
razón. Las pericias a un celular de Luis Hermosilla habrían revelado el traspaso de información confidencial y clave en el marco de la investigación por el caso Audios. Información que, según la Fiscalía, podría poner en jaque su estrategia penal y por eso pedirán las penas máximas que establece la ley. Ética, probidad y derechos humanos como valores transversales inexcusables. Un eje que es la ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales inexcusables. La ética, la probidad y los derechos humanos como valores transversales inexcusables. Lo repitió cada vez que pudo. Decía que esos valores eran la piedra angular de su gestión, pero hacia fines de su periodo como director de la PDI, Héctor Espinosa estaba en la mira de la Fiscalía por malversación de fondos públicos provenientes de gastos reservados. El referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional, proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados. Desentrañar el mecanismo utilizado por Espinosa para apoderarse de unos 140 millones de pesos en gastos reservados no fue difícil. Retiraba los fondos provenientes de esa glosa en efectivo y en vez de depositar el monto completo a su destinatario, se guardaba una parte en sus cuentas personales en los bancos de Chile y Estado, ubicados a solo pasos del cuartel de la Policía de Investigaciones. La noticia fue un verdadero escándalo y cayó como un balde de agua fría sobre la PDI. Espinosa había dejado el cargo hacía solo 4 meses, en manos de uno de sus más cercanos colaboradores, Sergio Muñoz Yáñez. En las causas por lavado de activos, es decir, aquellas en que se investiga el ocultamiento de dineros mal habidos por otros delitos, la ley establece una especial sanción para el funcionario público que devela información de esa causa. Eso, por supuesto, es un hecho muy grave por cuanto que la máxima autoridad de la institución le está entregando información al abogado de alguna de las partes para su favorecimiento, es francamente inadmisible y deja en una situación, diría yo, de no poder continuar en el cargo a quien ha efectuado esta actividad. Es de los pasos que daba la Fiscalía en esta investigación que Sergio Muñoz habría estado filtrando información a Luis Hermosilla, abogado de Espinosa. A ambos les habría debido su cargo. Pero aquí, otro dato cobra relevancia. Cuando Héctor Espinosa debía rendir cuentas por el uso de los gastos reservados, justificó los montos totales en labores de inteligencia y vigilancia por narcotráfico, jefaturas que desde el 2019 estaban bajo el mando del subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, el mismo Sergio Muñoz. Ahí se abre otra arista en esta trama. Si Muñoz, además, habría protegido a Espinosa durante la indagatoria en su contra. Y esta sanción es alta porque efectivamente para la Fiscalía se vuelve inviable que la institución y la persona que los apoya en las investigaciones esté atornillando al revés, en definitiva, ¿no? Esté entregando la información a la contraparte. Esto para la Fiscalía es inadmisible, es como estar durmiendo con el enemigo, ¿no es cierto? Y explica el por qué la Fiscalía rápidamente ha solicitado estas órdenes y ha pedido además que se le formalice al imputado en el más breve plazo. Hoy también se investiga si Muñoz filtró información sobre otras causas a Luis Hermosilla. Un nuevo escándalo que remece a la Policía Civil, quien debía reivindicar al funcionario de carrera. Terminó haciendo uso de su poder para filtrar información que sin duda perjudica el trabajo y la imagen de sus subalternos, favorece a otros poderosos y acaba protegiendo a exfuncionarios públicos acusados de corrupción. Ya se lo habíamos anticipado desde La Moneda, pero ahora ya hay confirmación oficial desde prensa de la presidencia, porque ya publicaron aquí el comunicado en el cual se oficializa la renuncia del director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia al cargo de Sergio Muñoz. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo, en este caso el prefecto general Claudio González Hofstetter. Este es parte del comunicado breve que entregaron ahí desde el Palacio de la Moneda.
hay movimiento. Hasta ahora se dice que dentro de algunos minutos va a hablar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para confirmar esta información. Seguramente ahí va a responder las preguntas de la prensa. Daniel Tiers está ahora en el Palacio de la Moneda y le preguntamos qué es lo que se viene ahora en los próximos minutos. Dani, ¿hay algún horario que se ha entregado concreto respecto a qué hora podría hablar el subsecretario Manuel Monsalve? Todo esto después de que en la tarde se le preguntara sobre este tema y él había manifestado que iban a esperar a el 19 de marzo, el día en el que se va a realizar la formalización de Sergio Muñoz Yáñez, una fecha que estaba prevista para las 9 de la mañana y que ese iba a ser el punto de inflexión respecto a cualquier decisión que pudiera tomarse respecto a su continuidad en el cargo. Acá la interpretación que se había hecho es que esto era un ultimátum de 72 horas a la espera del día martes. Ahora sí estamos con Daniel Tiers, que nos amplía la información que está ocurriendo en estos momentos en el Palacio de la Moneda. Dani. Sí, nos trasladamos hasta la sala de prensa del Palacio de la Moneda porque ustedes lo decían, dentro de los próximos minutos va a haber una vocería del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmando esta noticia que ya con antelación por parte de la Moneda se comunicó a través de esta información que ustedes publicaban en la pantalla, un comunicado de prensa donde se daba cuenta de que se aceptaba por parte del presidente la renuncia de Sergio Muñoz al cargo de director de la Policía de Investigaciones. También quien queda en su lugar, y lo decíamos también previamente, fue el subsecretario del Interior quien dijo durante la tarde que de haber algún tipo de confirmación respecto a la renuncia del director de la PDI iba a ser el mismo subsecretario del Interior o la ministra del Interior las voces autorizadas para poder dar esta información a la prensa, y es precisamente eso lo que se ha anunciado. Va a haber una vocería del subsecretario del Interior dentro de los próximos minutos aquí en el Palacio de la Moneda para poder dar cuenta también de este cambio de opinión que hubo de alguna manera desde el Palacio de la Moneda, donde en primera instancia se había planteado, lo habíamos dicho, el esperar hasta el día martes a la formalización para poder ver también cuáles eran los motivos de investigación que estaban, digamos que las materias que se estaban investigando en específico respecto a Sergio Muñoz. Bueno, en esta oportunidad entonces ya hace algunos minutos se confirma la renuncia y que se ha aceptado la renuncia de Sergio Muñoz al cargo, y lo que vamos a ver también es entonces la explicación por parte del subsecretario del Interior de este cambio de parecer del Palacio de la Moneda. Parte de lo que va a ocurrir aquí dentro de los próximos minutos en la sala de prensa, por eso nos trasladamos también para poder tener esa declaración del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en los próximos minutos aquí en La Moneda. Claro, acá más temprano, cuando se había referido a este tema, Manuel Monsalve había dicho, claro, son los momentos de las formalizaciones donde el gobierno considera que hay puntos de inflexión para tomar decisiones, y cuando el gobierno toma decisiones las informa en momentos oportunos. Desde esas declaraciones del subsecretario del Interior hasta ahora que se concreta finalmente la renuncia de Sergio Muñoz, han pasado ahí varias cosas, José. Una de ellas es la querella de la que se va a hacer partícipe aquí el Consejo de Defensa del Estado, que ya habían dicho que van a participar de la formalización del próximo martes. Claro, y ante eso, ante esta declaración, ¿no?, que decía que habían infracciones inequívocas a la ley 19.913, que es la ley que percibe lavados de activos y blanqueo de capitales, esa palabra inequívoca es clave. Ante eso, si el Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano que se dedica a defender, ¿no?, al Estado, a perseguir también a quienes hacen mal usufructo de los recursos que están destinados para distintas cosas, y también a quienes ofenden o atacan de distintas formas al Estado de Chile, si eso lo decía el órgano persecutor y para ellos no había ninguna discusión de que estos antecedentes eran clarísimos, constitutivos de delito, era insostenible, ¿no?, que el director de la PDI se mantuviera en su cargo hasta la formalización del día martes. También era muy probable, si ya la Fiscalía había tomado la decisión de allanar su casa en paralelo con las oficinas, ahí el cuartel central ubicado en Borgoño, estaba también claro que tratándose de una autoridad de este calibre, el más alto mando de la Policía de Investigaciones hasta ahora, era insostenible también, era muy claro que la evidencia era clarísima. Y según ha trascendido en los mensajes, no se trata solamente de un mensaje, son comunicaciones bastante constantes que dan cuenta de el exdirector de la PDI entregando información a el abogado Hermosilla. Sí, vamos directo hasta el Palacio de la Moneda porque ya está hablando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Buenas noches a todos, a todas.
Gracias por estar presentes. Quiero comunicar que, como ha sido informado a través de un comunicado de prensa de Presidencia de la República, se ha producido la renuncia del prefecto general Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones. Como saben, esto se ha producido en el marco de diligencias que lleva adelante el Ministerio Público por el eventual delito de revelación de secreto en el marco de la Ley de Lavado de Activos y del artículo 246 del Código Penal. Para estos efectos, el exdirector tuvo una reunión con el presidente de la República, ha presentado su renuncia y el presidente de la República ha decidido aceptar esa renuncia, la cual opera de manera automática. La subrogancia opera regulada por la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, lo cual está regulado en el artículo 9, en el último inciso del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, y por lo tanto, a partir de este momento, ocupa de manera subrogante la dirección de la Policía de Investigaciones, la segunda antigüedad de la institución. Esta segunda antigüedad corresponde al prefecto general Claudio González, que actualmente desarrolla la función de inspector general de la Policía de Investigaciones. Quiero también informar que en los próximos días el presidente de la República, Gabriel Boric, procederá al nombramiento del nuevo director de la Policía de Investigaciones, procedimiento que también está regulado por la ley, nombramiento que debe recaer en una de las primeras 8 antigüedades de la institución, hecho que, por lo tanto, el presidente analizará e informará en los próximos días. Quedo abierto a preguntas. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas noches. Subsecretario, usted durante esta jornada había planteado que la formalización de la ahora ex autoridad de la PDI, que se realizará el próximo martes, era un punto de inflexión respecto a las decisiones que se tomarían. ¿Qué cambió durante la tarde para finalmente aceptar la renuncia del alto mando? Bueno, algo muy importante. Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan. Y ha sido el director general de la Policía de Investigaciones quien ha decidido presentar su renuncia. Hecho que ha ocurrido en una reunión que solicitó al presidente de la República y el presidente de la República ha aceptado esa renuncia. Por lo tanto, la posición del gobierno no ha cambiado, no ha variado. Lo que cambió es una decisión del director general de la Policía de Investigaciones quien decidió presentar su renuncia y, como he dicho, el presidente decidió aceptarla. Subsecretario, previamente en el anuncio de formalización del general director de Carabineros se había anunciado que se iba a esperar a la formalización. ¿Qué es distinto en este caso y va a pasar lo mismo con el general director de Carabineros? Quiero volver a reiterar, lo distinto es que el director de la Policía de Investigaciones decidió él presentar su renuncia previa a la formalización y el presidente decidió aceptarla. Subsecretario, ¿qué pasa con las investigaciones a las que tuvo acceso Sergio Muñoz en el marco de las indagatorias que se están llevando adelante? ¿Están viciadas? ¿Están contaminadas? Si nos puede comentar. Eso será materia de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Quiero reiterarlo. Aquí la investigación del Ministerio Público tiene que ver con la regulación que hace la Ley de Lavado de Activos. En una de las causas que, como ustedes saben, está vinculada a una investigación que se lleva sobre el exdirector de la Policía de Investigaciones por malversación de fondos públicos y eventual lavado de activos. La Ley de Lavado de Activos establece en el artículo 31 que esas investigaciones tienen el carácter de reservadas o de secretas. Por lo tanto, la vulneración de ese secreto constituye un delito que está tipificado en el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos y en el artículo 246 del Código Penal. La característica de esa revelación de información, que era de carácter secreto, y el eventual efecto que ella tiene sobre las investigaciones en materia de la investigación del Ministerio Público. Subsecretario, le quiero insistir en el tema del punto de inflexión, considerando los graves antecedentes que estaban puestos sobre la mesa. En este caso en particular, hay una querella del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuánto pesó esto en la decisión, más allá de que usted dice que Sergio Muñoz presentó su renuncia? Da a entender eso, que entonces que si Ricardo Yáñez presentara su renuncia, el gobierno la aceptaría sin darle más vueltas. ¿Si puede precisar ese punto? Cada renuncia el presidente la tendrá que evaluar en su mérito. No puedo referirme, digamos, a decisiones que toma el presidente de la República y la sopesa en base a los antecedentes que tiene a la vista. Quiero reiterar respecto a este punto
que las investigaciones del Consejo de Defensa del Estado, a la cual usted hace mención, es una obligación del Consejo de Defensa del Estado, está regulado en su ley orgánica, particularmente en el artículo 3º, en el numeral 5, en que el Consejo de Defensa del Estado tiene el deber de querellarse en todos aquellos eventuales delitos cometidos por funcionarios públicos, y entiendo que en este caso el Consejo de Defensa del Estado actuó de acuerdo a lo que establece su ley orgánica. Subsecretario, en la tarde la ministra Toá se reunió con el director general. ¿El director general cambió la opinión con respecto a los que les presentó en esa reunión? ¿Y qué fue lo que se pudo conversar ahí, en ese espacio? Sí, esas reuniones son fundamentalmente para recabar mayor información respecto a los hechos que ocurrían, y quiero volver a reiterar, la decisión de renuncia la tomó el director general de la Policía de Investigación, habrá sopesado los elementos que estaban a la vista, y yo creo que siempre se piensa en el bien de las instituciones que tienen que servir al país. El director decidió presentar su renuncia y el presidente decidió aceptarla. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, en voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se confirma definitivamente la renuncia de Sergio Muñoz como director de la PDI. Aquí, según comentaba el subsecretario, una renuncia que se da en el marco de las diligencias del Ministerio Público por eventual delito de revelación de secretos. Todo esto, secretos de otra información a los que él tuvo conocimiento a partir de su cargo. Él presentó la renuncia, fue Sergio Muñoz quien decidió reunirse con el presidente Gabriel Boric para presentar su renuncia, algo que opera de manera automática y que fue el presidente Gabriel Boric quien la aceptó. Quien asume el cargo por ahora es Claudio González, la segunda autoridad de la institución, actualmente inspector general de la PDI, y mientras se le hizo también otras preguntas que tenía relación a qué fue lo que cambió entre la reunión que sostuvo Sergio Muñoz más temprano con la ministra del Interior, Carolina Toá, si es que pudo haber acá influido, por ejemplo, la querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Él insistió ahí en el punto de que fue el propio Sergio Muñoz quien había presentado su renuncia. Quien estamos viendo ahí es Claudio González, el nuevo director subrogante de la Policía de Investigaciones. Ahora le corresponde al presidente Gabriel Boric nombrar a el sucesor ya definitivo, algo que tiene que hacer tomando en cuenta acá las 8 primeras autoridades de la institución. Acá también se le preguntaba, por ejemplo, qué es lo que viene ahora respecto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que también está citado a declarar, que va a ser formalizado el 7 de mayo por omisión. Acá son distintos cargos, José, que claro, aquí varios hacían ahí la diferencia, pero una de las preguntas que se le hacía al subsecretario Monsalve era qué determinación se va a tomar en base a esto respecto también a la situación del general Yáñez, si es que él decide presentar su renuncia, si es que se le va a aceptar o no, y con una situación además inédita de tener acá a las 2 cabezas de las policías formalizadas por distintas situaciones en un momento complejo, ¿no? Ahora, sí, además de que Monsalve aclaraba, ¿no?, que se trata primero de el ex alto mando de la Policía de Investigaciones presentando su renuncia, que esa es la diferencia, que el general director de Carabineros no ha hecho eso hasta ahora. También aquí hay otra diferencia que es bien importante remarcar. El general Yáñez está siendo formalizado por cadena de mando, en el fondo. Él tiene responsabilidad de lo que se le imputaría por ser la cabeza de la institución. En el caso de Sergio Muñoz, es él quien directamente habría cometido los delitos que se le imputan. Es él quien, haciendo uso de su cargo, habría llamado o habría, digamos, ahí se habría metido a los distintos expedientes que lleva la Policía de Investigaciones para obtener información, y eso lo habría traspasado al abogado Luis Hermosilla. Cabe recordar que en el caso de Héctor Espinosa, quien lleva la indagatoria es el OS7 de Carabineros. Sin embargo, todas las pericias que se llevan a cargo, toda la solicitud de información que se llevaba a cabo en este caso, tenían que pasar por la Policía de Investigaciones porque se hacían en definitiva las solicitudes a ellos.
Y eso es lo grave, porque al entregar esta información por adelantado al abogado, a Luis Hermosilla, que era el abogado de la defensa en este caso, lo que hace es adelantar la estrategia que va a seguir la Fiscalía y las líneas investigativas que se estaban tomando en el caso del exdirector de la Policía de Investigaciones, lo que es gravísimo y por supuesto podía afectar el curso de la investigación y por supuesto de la indagatoria y de las imputaciones que llevaba a cabo la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Oriente. Sole. Sí, José, vamos a volver ahora hasta el Palacio de la Moneda, después vamos a seguir profundizando en este tema que ha sido sin duda aquí la noticia del momento. Tomamos contacto nuevamente con Daniel Tiers. Dani, después de haber escuchado ya la confirmación por parte del subsecretario Monsalve. Claro, hay tres elementos que creo que hay que destacar de esta vocería, en la cual intentamos hacer todas las preguntas que se podían en el poco tiempo que había también para poder hacerlas. Una de ellas es que el mismo subsecretario del Interior dice aquí no hay un cambio de opinión de parte del Palacio de la Moneda, que era lo que inicialmente había quedado como sensación general, sino que fue el director de la PDI en ese minuto quien toma la determinación, dice, de presentar su renuncia. Es eso lo que cambió y no dice una decisión del Palacio de la Moneda. Ahí queda también la duda entonces de si es que el mismo subsecretario decía que esta situación era grave y que así lo calificó durante la tarde, ¿por qué entonces no fue el presidente de la República quien le solicita la renuncia y esperan a que finalmente sea el director de la PDI quien tome esta determinación? Por otro lado, también haciendo la diferencia con, ustedes lo decían, la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Claro, son materias distintas, pero serían las dos cabezas de las policías que estarían con formalizaciones anunciadas y por lo tanto una de las dudas que quedaba era si es que esto también iba a ser una situación similar que se iba a repetir con el general director de Carabineros. Decía, la diferencia aquí es que en este caso Sergio Muñoz presenta su renuncia, algo que no ha ocurrido con Carabineros y por lo tanto estarían tomándose determinaciones distintas respecto a estos dos casos en particular. Y la otra duda que queda también y que no se ha logrado poder resolver dentro de esta vocería, porque decía el subsecretario que eso va a quedar en manos de la propia investigación de la Fiscalía. Bueno, la duda es qué va a pasar también con las investigaciones en las cuales participó Sergio Muñoz, en las cuales tuvo un rol relevante. Van a tener que poder revisarse cada una de ellas, quedan cuestionadas de alguna forma, también queda un manto de duda respecto a esas investigaciones y es también lo que vamos a tener que ver dentro de los próximos días, si es que va a ser motivo de investigación también, si es que se van a revisar cada uno de esos casos. Hay que considerar que siendo director de la PDI tiene un poder tremendo, ¿verdad?, al interior de la institución y por eso también eso podría ser bastante complejo, el poder tener que revisar cada una de esas causas. Es parte de las dudas, de las certezas también que salen tras esta vocería aquí a última hora de la jornada, en una jornada que ha sido intensa aquí en el Palacio de la Moneda, con muchísimas reuniones, con llamadas telefónicas, lo hemos visto durante la jornada, el mismo presidente saliendo de su oficina a hacer llamadas telefónicas y en una jornada, como decíamos, que ha tenido varios giros. Se había planteado inicialmente que se iba a esperar a la formalización del día martes para poder tener más antecedentes y finalmente a última hora de esta jornada se confirma la salida, la renuncia que el mismo subsecretario del Interior ha dicho fue una renuncia presentada por él. Sergio Muñoz entonces sale de la cabeza de la Policía de Investigaciones. Sí, Dani, ahí entre todas esas preguntas que mencionabas recién, tú mencionabas que, claro, por ejemplo, escuchábamos a Manuel Monsalve decir que reconocía que se trataba de una situación grave, pero ahí la pregunta de por qué no se le pidió la renuncia antes. Y acá también parte de los análisis o de las interpretaciones que hemos estado escuchando a lo largo del día en los distintos debates que se han generado respecto a eso, tiene relación tal vez con el momento delicado en materia de seguridad que está atravesando ahora Chile, donde acá algunos interpretaban como que tal vez acá no se quería dar una señal de descabezamiento de las policías en momentos así de complejos. ¿Cómo se ha dado ahí ese debate en particular y qué otros aspectos también hay que tener ahora en consideración respecto a lo que venga de aquí en adelante?
Sí, bueno, esa es un arma de doble filo también, porque tenemos que recordar que estos cargos son cargos de enorme exposición pública. Hay que recordar que en las últimas jornadas, en las distintas actividades de la ministra del Interior, de los subsecretarios de la cartera, precisamente han participado una y otra vez las dos cabezas de las policías. Hablamos del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y también el ahora renunciado director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Entonces, por un lado, claro, está el hecho de querer seguir con una estrategia de seguridad, el poder dar cuenta de un trabajo robusto que se esté realizando en esa materia, pero por otro también el estar junto a estas 12 cabezas de la institución, a estos dos líderes de las instituciones con formalizaciones, digamos, ad portas en los próximos días, en el caso de Sergio Muñoz, en mayo próximo, en el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Bueno, ahí entonces también hay un tema político que hay que sopesar. Finalmente, ayuda o perjudica más el hecho de que las distintas actividades, las distintas pautas en terreno, el despliegue de los ministros se realice con estas dos figuras también cuestionadas por las investigaciones que se están realizando en su contra, y hay un tema ahí entonces político también que hay que leer entre líneas de toda esta decisión que se ha estado fraguando durante toda la jornada, con, por supuesto, por parte del Congreso a nivel transversal, solicitudes de la renuncia de Sergio Muñoz, algo que se concreta finalmente, como lo decíamos, a última hora de la jornada. Es parte de las distintas lecturas que de aquí en más van a tener que ir realizándose, por supuesto, la arista política también, qué es lo que va a pasar con la determinación que tome el presidente. Recordemos que quien queda a cargo es una subrogancia y por lo tanto el presidente tiene que dentro de los próximos días, así lo dijo el subsecretario Manuel Monsalve, tiene que tomar una decisión respecto a quién va a ser la persona que se haga cargo de liderar de ahora en más la Policía de Investigaciones. Una noticia que por supuesto sigue en desarrollo, sobre la cual va a haber más repercusiones dentro de las próximas horas y de los próximos días, pero al menos ya está entonces esta confirmación a través de este comunicado, a través de la declaración del propio subsecretario del Interior y también intentando resolver algunas de las interrogantes que se abren, por supuesto, tras esta noticia, la salida del director de la Policía de Investigaciones. Sí, de todas maneras, ahí vamos a estar monitoreando las distintas reacciones que vayan surgiendo a partir de ahora y durante el fin de semana tras la renuncia de Sergio Muñoz como director de la PDI. Muchas gracias, Dani. Volvemos contigo más adelante de ser necesario. Buenas noches. Nosotros seguimos aquí en el estudio junto a Josefina Ecolt. Estábamos revisando ahí con Dani Tiers, José, parte de las interrogantes que todavía falta por despejar. Una de ellas es qué es lo que podría venir ahora en adelante respecto a las investigaciones. ¿Dónde hay que poner el foco en los próximos días? Bueno, muy relevante también una vez que se sepa cuáles son las otras dos investigaciones que están específicamente en la mira de la Fiscalía, en donde se encuentran, digamos, audios o videos o mensajes en específico. Pero aquí también es muy relevante hacer hincapié en otro dato, ¿no? Lo conversábamos, Sole. Dentro de los trascendidos, dentro de lo que nosotros pudimos investigar, es precisamente el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, junto con Luis Hermosilla, que en esa época era asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Específicamente había entrado a ese cargo junto con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, quienes de alguna manera tienen el poder o que de alguna manera ponen a Sergio Muñoz en este cargo. Por lo tanto, ¿esta filtración era un pago de favores o a qué obedece este riesgo? Porque sin duda es un riesgo y poner en jaque, por cierto, la institución que presidía Sole. Sí, y seguiremos pendientes de este caso, sin duda. José, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, Sole, que estén muy bien. Muchas gracias.